¿qué tal? Hoy vamos a desglosar el efecto Joule. Y no es solo algo de los libros de texto, es esa fuerza invisible que calienta los cables, la que le dio forma a toda nuestra red eléctrica y la que, si la ignoramos, puede provocar fallas, catastróficas. Para meternos de lleno en esto, no vamos a empezar con la física pura y dura, sino con un problema del mundo real. Vamos a pensar en el calor como ese enemigo silencioso que está presente en cada instalación. Todo, absolutamente todo, arranca con una pregunta súper simple que seguro nos hemos hecho 1000 veces en el trabajo. A ver, ¿por qué se calientan los cables eléctricos? La respuesta a esto está en el corazón mismo de nuestra profesión. Y aquí está el motivo por el que esto es tan importante. Ese calor, esa energía que se disipa, no es para nada inofensiva. Cuando se descontrola, es una de las causas principales de incendios eléctricos y del desgaste prematuro de las instalaciones. O sea, ignorarlo simplemente no es una opción. Ok, ya entendimos el riesgo. Ahora sí, vamos a ver la ciencia que lo explica todo. La ley de Joules es básicamente la que pone las reglas del juego sobre cómo y por qué se genera este calor. Dicho de una forma sencilla, el efecto Joule no es más que la transformación de energía eléctrica en calor. Y ojo, esto pasa siempre que una corriente pasa por un conductor que tiene algo de resistencia. Es fundamental entender esto. No es un fallo, no es un defecto del sistema, es una consecuencia inevitable de la física. Y todo este fenómeno se puede resumir en esta fórmula Q. Es igual a I al cuadrado por R por T. El calor que se genera, o sea Q, depende de tres cosas: la intensidad de la corriente, la I, la resistencia del material, la R, y claro, por cuánto tiempo está fluyendo esa corriente, la T. Pero de todos esos factores, hay uno que es el más importante. Fíjense bien, la corriente, la I, está elevada al cuadrado. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que su impacto en el calor es exponencial. Si duplicamos la corriente, el calor no se duplica, se cuadruplica. Por eso es que la corriente es la variable que siempre hay que tener en la mira. Ahora, pensemos en la resistencia, la R, como si fuera un cuello de botella en una autopista. Genera una especie de fricción para los electrones que están tratando de pasar, y esa fricción se libera como calor. Lógico, ¿no? A más resistencia, más roce y por lo tanto más y más calor. Pero este principio no es solo teoría de laboratorio, para nada. El manejo del efecto Joule fue tan crucial que definió una batalla histórica que terminó dándole forma a toda nuestra red eléctrica moderna. Hacia finales del siglo XIX, había dos sistemas compitiendo por electrificar el mundo. Por un lado, la corriente continua de Edison, de bajo voltaje, y por el otro, la corriente alterna de Tesla, que podía usar transformadores para llegar a voltajes altísimos. El gran desafío de la época fue llevar la energía desde las cataratas del Niágara hasta Nueva York. Y fue aquí donde el sistema de Edison se topó con un muro. Para entregar esa cantidad de potencia a un voltaje bajo, se necesitaba una corriente altísima. Y si recordamos la fórmula, una I gigantesca al cuadrado significaba unas pérdidas de calor brutales. El proyecto era sencillamente inviable, tanto técnica como económicamente. Y aquí es donde entra la genialidad de la solución de Tesla. La corriente alterna permitía usar transformadores. Al elevar la tensión a niveles muy altos, la corriente necesaria para llevar la misma potencia se reducía de forma drástica. Y claro, menos corriente significaba una pérdida de calor muchísimo menor. Esto, básicamente, hizo posible la transmisión de energía a larga distancia que conocemos hoy. Así que el punto clave de toda esta historia es este. No fue solo una cuestión de negocios o de quién era más listo. El efecto Joule, este principio físico, fue el factor que decidió qué sistema iba a ganar. La física literalmente dictó el futuro de la electricidad. Bueno, volvamos al presente. Esa misma batalla contra el calor que no queremos no terminó en el siglo XIX, ni mucho menos. De hecho, se libra todos los días dentro de cada tablero eléctrico, en cada conexión. ¿Y qué causa estos puntos calientes tan peligrosos hoy en día? Pues, casi siempre es por un aumento de la resistencia local. Hablamos de cosas tan comunes como tornillos flojos, conectores mal apretados, óxido en los contactos o el clásico error de usar cables demasiado delgados para la carga que tienen que soportar. Pero a ver, el efecto Joule no es solo un problema.
no es el villano de la película. Si lo entendemos y lo sabemos controlar, también puede ser una herramienta increíblemente útil. Esta es la doble cara del fenómeno. Por un lado, sí, el calor sin control es pérdida de energía y un riesgo de incendio. Pero por otro lado, el calor controlado es la base de las estufas, los calentadores y un montón de tecnologías que usamos todos los días. Lo que en un cable de transmisión es una pérdida terrible, en una estufa es exactamente lo que queremos. Solo pensemos en todas las aplicaciones que lo usan a propósito. Los calefactores, los soldadores, las viejas bombillas incandescentes e incluso los dispositivos de protección. Los fusibles y los relés térmicos usan este calor para proteger un circuito. ¡Es fascinante! Muy bien, ya para cerrar, vamos a resumir por qué dominar este concepto le da una ventaja real a cualquier profesional del sector. Esto es, de verdad, lo que nos diferencia. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Primero, seguridad. Entender el calor es el paso número 1 para prevenir incendios. Segundo, eficiencia. Saber gestionar esas pérdidas por I² es vital. Tercero, diagnóstico. Nos da el poder de detectar fallas invisibles antes de que sea tarde. Y por último, diseño. Nos ayuda a dimensionar correctamente los cables y las protecciones. Así que me gustaría cerrar con esta idea. La electricidad siempre deja una huella térmica. La pregunta no es si existe, sino ¿sabemos cómo leerla? Dominar esa lectura es lo que realmente nos convierte en profesionales.